Bueno, muy buenas, muy buenas tardes. Eh, la idea es, yo sé que ahorita estamos un poco como en la normalidad y estas cosas, pero eh, podemos ir avanzando. Entonces, estuve revisando las fuentes que ustedes me enviaron y la idea de hoy es darles un feedback alrededor de lo que me enviaron y explicarles un poco qué es lo que sigue, porque ya vemos que se está acercando el final del curso y la idea es que tengamos por lo menos unos prototipos de cosas que podamos mostrar. Entonces, tenemos que acelerar un poco el paso, pero vamos a ver cómo lo podemos construir. Entonces, lo que estábamos construyendo en la última clase era el inventario de datos. Entonces, vamos a revisar los inventarios de datos que ustedes enviaron para que se hagan una idea de otras fuentes de datos que algunos de ustedes encontraron y que pueden ser complementarias. Y también se hagan una idea de cómo nos pueden servir esas fuentes de datos que tenemos o que ustedes encontraron. Listo, entonces, aquí está el inventario de datos para el problema de la contratación privada, bueno, de la corrupción en la compra de medicamentos por parte de las EPS y cobros excesivos por recobro. ¿Listo? Entonces, en este inventario, básicamente lo que Luis reportó fue los datos correspondientes a reportes de notas de prensa. Esos reportes de notas de prensa pues hablan de la, de la situación particular que se tiene. Entonces vamos a ver si podemos acceder a estos reportes de notas de prensa. Entonces, esto reporta básicamente... eh, buenas, Daniela, ¿cómo estás? Pensé que no se iba a conectar nadie, pero sin embargo estamos aquí, bueno, estoy con ustedes en diferido, revisando los inventarios que ustedes me pasaron para ver si los podemos complementar y para entender qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces, ahí estoy grabando para dejar después la grabación, ¿listo? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, aquí Luis estaba trabajando en este problema que era contratación privada, corrupción en la contratación privada por cobro de medicamentos. Y las fuentes de datos que encontró Luis son fuentes de datos que nosotros llamamos no estructuradas. Entonces, la data no estructurada es la data que no se puede meter en tablitas de Excel. Cuando uno trabaja en tablitas de Excel, entonces uno define una estructura sobre los datos, unas columnas y unas filas, y cada una de las columnas representa alguna característica de un objeto de interés, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, la edad, y aquí aparecen los datos, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, 15. Y cada uno de estos registros, pues, o la forma en la que los registros están organizados nos permite hacer un análisis eh, en términos de unas dimensiones que ya están definidas. Cuando nosotros tenemos data de este estilo, entonces esta data no está estructurada. ¿Qué significa que no esté estructurada? Significa que no tiene una estructura asociada como esto de acá. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda analizar la data. Lo que quiere decir básicamente es que nos toca pasar por un proceso de estructuración previo. ¿Listo? Entonces, claro, esa data es perfectamente válida porque nos está describiendo algo, una observación del fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí habla de una cantidad de dinero, aquí habla de que algunas EPS estaban cometiendo ciertos delitos, aquí habla de unos años, pero, digamos, para que esa data se pueda analizar, tenemos que estructurarla de alguna manera. ¿Listo? Entonces, ese es un primer elemento. Esta data es no estructurada, es muy valiosa, eh, nos describe parte de lo que necesitamos, pero nos toca estructurarla. ¿Cómo la estructuramos? O la estructuramos nosotros porque nos ponemos a leer lo que está pasando por detrás y le damos una estructura. Esa es una cuestión, ese es un approach perfectamente válido. Una estructura que ¿quién la define? Pues yo. Entonces yo digo, por ejemplo, sobre esta noticia me interesa caracterizar las fechas en las cuales se reporta la noticia. Me interesa caracterizar los perpetradores sobre los cuales se genera la noticia. O si hay un delito, me interesa caracterizar, por ejemplo, el dinero. Entonces yo pongo a alguien a leer esta noticia y entonces él estructura los datos. ¿Qué significa que los estructura? Que él se crea, en esencia, una hojita como esta y dice la fecha, el perpetrador y el dinero.
Entonces él dice, la fecha fue la fecha no sé quién. La fecha 5 del año 2013, 2005, 06 del 2012. Entonces, ¿quién hace esto? ¿Quién construye esa estructura? Pues la tiene que construir alguien. En general, cuando uno trabaja con data no estructurada, esa estructuración que de nuevo es simplemente coger este texto y darle una estructura, pasarlo de esta forma, la hace algún experto, un experto de dominio. Entonces piensen ustedes que están trabajando, por ejemplo, con data de Twitter. Esa es otra de esas fuentes donde uno puede escarbar. Entonces, en la data de Twitter tiene unos datos que son estructurados, por ejemplo, cuándo se publicó, quién lo publicó, pero tiene otros datos que son no estructurados. Entonces, por ejemplo, en Twitter, veamos cómo está el Twitter de Claudia López, que fue el que me sugirió. Entonces, en el Twitter de Claudia López hay una data que fue esto que dijo Claudia López, Noche Dolorosa, ta, 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 ta. Aquí se sabe quién puso el Twitter, se sabe a qué hora lo puso, a las 10:28. Todo esto se puede estructurar, pero aquí alguien o algo debería entrar a estructurar esto que está acá. ¿Listo? Y ese es un problema en sí mismo, el problema de estructurar data no estructurada. Reitero para los que acaban de llegar, es el problema de decir, por ejemplo, la fecha del Twitter, estructuremos este Twitter. Entonces, por ejemplo, la temática. Entonces, la temática es el paro. Y uno podría poner, por ejemplo, el sentimiento. Y el sentimiento es un sentimiento negativo. No sé, uno. De 1 a 5 siendo uno el sentimiento más bajo. Entonces, de esta manera yo puedo estructurar la data y reitero, es un paso adicional que hay que hacer. Entonces, estas fuentes estamos revisando las fuentes, estas fuentes son muy valiosas, pero para poderlas utilizar, pasarlas por un proceso de estructuración. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿yo cómo puedo estructurar data que no necesariamente esté estructurada sin necesidad de leerla? En la práctica, en la mayoría de los casos, a nosotros nos toca sentarnos y leer esta data y ponerle una estructura. Hay que definir la estructura y después leerla y ponerla. Pero hay aproximaciones que son, digamos que, un poco más ingenuas, pero permiten procesar data automáticamente. Entonces, pensemos en Twitter y pensemos en que nosotros podemos, por ejemplo, contar qué tantas veces ocurre cierta palabra dentro de un texto. Entonces podemos tener que la palabra o dentro de un conjunto de textos, violencia aparece mucho en los twitters de Claudia López, por ejemplo, o COVID aparece mucho en los twitters de Claudia López. Entonces eso ya nos da una representación numérica, cuantitativa, estructurada de la ocurrencia de esos eventos. Entonces, si vamos a trabajar con esta data, para resumir, esta data perfectamente es válida, pero nos toca tener una idea de cómo estructurarla y o la estructuramos nosotros, porque la leemos y construimos la estructura, o la estructura del computador, pero el computador no sabe hacer muchas cosas, es de hecho bastante torpe. Lo que pasa es que puede estructurar grandes volúmenes de datos. Otra alternativa y que creo que puede ser válida acá, es hacer algo como intermedia. Entonces, por ejemplo, hay técnicas, ya son problemas técnicos, que se llama Name Entity Recognition, que son técnicas que le permiten a uno, no veo casi acá, son técnicas que le permiten a uno, a partir de un conjunto de datos, etiquetar, por ejemplo, sujetos, verbos o comportamientos de manera automática. Entonces, digamos, también es una cuestión muy primitiva, obviamente es menos primitiva que simplemente contar la ocurrencia de las palabras, eh, pero un computador lo puede hacer. Entonces, esa es la otra forma para trabajar con esta data. ¿Listo? Entonces, bueno, las siguientes clases les voy a explicar, les voy a dejar material para que ustedes aprendan a hacer esto sin necesidad de tener que programar en cosas tan complicadas y pueden usar un conjunto de herramientas que ya están disponibles en línea para hacer este tipo de cosas. Nótese, por ejemplo, que acá tienen un texto que es análogo a los textos que estábamos revisando acá. Solo que en estos textos automáticamente uno puede reconocer, por ejemplo, los sitios o puede reconocer las personas de las que se hablan o puede reconocer las fechas de las que se habla. Una vez uno tiene eso, uno ya puede construir la estructura de los datos y estructurarlos. Entonces, ese es un gap que tenemos que solventar para data no estructurada como la que ustedes están proponiendo. ¿Listo? Ok,
La otra cuestión cuando trabajamos con data es que los datos, pues, en general, para que yo pueda hacer un análisis de datos, yo necesito bastantes datos. ¿Cuántos? Pues depende de lo que yo quiera hacer. Pero si yo tengo poquitos datos, igual pues tengo que ser mucho más cuidadoso. Puedo hacer el análisis, pero tengo que ser mucho más cuidadoso respecto a lo que estoy describiendo de los datos. Después vamos a ver un poco de eso. ¿Listo? Entonces, acá hay más fuentes de estas no estructuradas que me parecen interesantes porque en últimas lo que se está diciendo por detrás es que está reportando una descripción a través de la nota periodística de lo que está pasando por detrás. ¿Listo? Este es un conjunto de fuentes que algunos de ustedes encontraron. Eh, Hay otras fuentes, por ejemplo, como estas. Este es un estudio detallado para los diferentes medicamentos. Entonces, esta es una fuente de una naturaleza un poquitín distinta. ¿Por qué? Porque en esta fuente lo que se hace, lo que se tiene, son ya los resultados de un análisis que hizo la Contraloría. Entonces, en este caso, la Contraloría partió de un conjunto de registros e hizo un análisis de lo que estaba pasando por detrás. Ahí la pregunta que uno se podría hacer es, ¿será que yo tengo acceso a ese conjunto de registros que la Contraloría utilizó? Entonces, si bien esto es una fuente interesante, y de hecho muy interesante, porque digamos que pone en contexto el problema que tenemos, uno se preguntaría a partir de esta fuente, ¿de dónde sacaron los datos? ¿Es posible acceder a esos datos? Entonces, para algunas de estas fuentes donde lo que tenemos son reportes, sobre todo de entidades oficiales, muchos de esos reportes se construyen sobre data que las entidades están obligadas a- a publicar. Entonces, ahí lo que uno puede hacer es complementar la lista de los datos que tiene con los posibles orígenes alternativos u otras fuentes de datos, resultado de leerse estos documentos. ¿Listo? Entonces, más que estos datos de acá, de pronto lo que sería interesante es tener la data sobre los cuales ellos hicieron esos análisis. ¿Listo? Puede que se pueda conseguir, puede que no, pero recuerden que en este momento estamos tratando de establecer cuáles son las posibles fuentes. ¿Listo? Entonces, es importante indagar y tener esa base de datos completa. ¿Por qué? Porque si bien en este momento puede que ustedes no lo tengan, nada quita que más adelante ustedes sí puedan tener acceso a esas otras fuentes alternativas y por lo menos ya las tienen mapeadas para trabajar. Listo, lo mismo con estos estudios de proyectos. Acá hay unas brechas que seguramente salen de estudios de algunas variables. Entonces, a Luis yo le diría que se puede, a César Luis yo diría que se puede complementar esto viendo cuáles fueron las fuentes que ellos tenían. Reitero, en este momento no nos interesa saber si tenemos o no acceso, sino es poder mapear dónde podrían estar esas posibles fuentes. ¿Ok? Y en este momento, digamos, que vemos el panorama completo. De nuevo, aquí tenemos una noticia de esta. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero Luis me ha pedido que le diera un feedback. Se lo estoy dando y se lo estoy dando de una vez para todos. Entonces, en el inventario de Luis hay dos cosas: data no estructurada y data que reporta otra data. Entonces, si podemos indagar más en esa data que reporta otra data, podemos completarlo y tenemos que tener cuidado con la data no estructurada. ¿Listo? En la práctica seguramente vamos a tener muy pocos ejemplos de estas noticias. Entonces, cuando nosotros ya estamos trabajando en un proyecto, digamos que un poco más grande, lo que hacemos es que construimos robotcitos que sean capaces de buscar en la web noticias relacionadas con esto, bajarlas automáticamente y después utilizamos técnicas de estructuración de datos automática. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? Uy, ya llegaron las personas. ¿Hay preguntas hasta ahí? Listo. Esos comentarios obviamente son válidos para muchos de los datos que ustedes hicieron. Pero la idea sí es esta. Ok. Listo, veamos qué más hay por acá, que hay otras fuentes de datos interesantes. Entonces, acá hay una fuente de datos que ya habíamos visto y es datosabiertos.com. Y en datos abiertos, las entidades de control pública pues también ponen sus datos. Entonces, aquí hay una pregunta. Dios mío, no, porque nadie me dijo que faltaba la pantalla de no haber abierto. Nah. Ah, bueno, pero cuando vean el video lo van a ver. Si es que pueden ver el video. Sí, sí, puse a verlo. Ay, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, cuando vean el video, cuando lo repasen. Ah, bueno. Pero simplemente les cuento. Esta es Name Entity Recognition. Son formas, por ejemplo, de etiquetar automáticamente data no estructurada, como la de las notas de los periódicos.
La otra opción es construir algo que se llama una bolsa de palabras, que lo que hace es muy sencillo, es contar cuántas veces ocurre cierta palabra dentro de un texto. Entonces yo cuento cuántas veces en un texto ocurre la palabra need, dog, y con eso tengo una representación numérica que puedo utilizar para estructurar la data. Al principio habíamos discutido que esta data de acá es bastante útil, pero tiene el problema de que no tiene una estructura en filas y columnas, como si lo tiene otro tipo de data. Entonces va a ser más difícil analizarla y en realidad para poderla analizar hay que pasarla a una estructura de filas y columnas. Listo, entonces aquí hay una fuente de datos que es bastante, la reporta Daniel, que es bastante útil para todos y es los datos de la Contraloría General de la Nación. Entonces, en datos abiertos, seguramente ustedes van a poder encontrar la página de los datos o las fuentes de datos de la Contraloría. Yo creería que esto es de utilidad para todos. Lo que es Contraloría y Procuraduría son fuentes de datos que creería yo que por naturaleza de lo que hacen, son, ahí pueden haber datos interesantes. Entonces, la idea es que vayan a la plataforma de datos abiertos y miren a ver si ahí hay algo. ¿Cuáles son las entidades de control, digamos que estándar aquí? Pues eh, las que yo conozco, ustedes saben más que yo de eso, pues la Procuraduría, la Contraloría. Recuerden que todos estos delitos tienen pues un curso penal, entonces seguramente todo lo que tiene que ver con las condenas y estas cosas debe estar en algún lado en donde se reporten datos de la rama judicial. Em, hay hay distintas entidades de control que ustedes pueden pensar. Por ejemplo, un reporte que se me viene a la cabeza ahorita que estaba viendo que estaba leyendo esto, cuando estaba leyendo esto, era, eh, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros saca unas listas donde está la gente que está sancionada porque ya le abrieron investigación y ya le quitaron como la licencia en obras civiles. Entonces, esas son fuentes que obviamente son muy particulares que sirven para cierto dominio de problema, pero hay unos problemas acá tan aterrizados, que de hecho todos ya están muy aterrizados, que uno sí puede sentarse a pensar en fuentes muy particulares. ¿Listo? Entonces, esta fuente de datos es bastante útil. La FM, ahí hay dos, de hecho, dos fuentes de datos y el problema es igual. En la FM, si uno entra a esta página, simplemente por la información, ustedes tienen dos cosas. Una son los textos que se reportan como partecita de las noticias, eso está bien. Volvemos al mismo caso de estructurar la data. Y la otra son, por ejemplo, entrevistas o fragmentos de audio. Mm, el problema con los fragmentos de audio es igual al problema de los textos, y es que la data es no estructurada. Entonces, de la misma manera que hay formas de estructurar datos de, eh, de texto, también hay servicios que se han implementado durante los últimos años que son bastante competitivos para hacer transcripción automática de audio. Entonces, ¿qué es eso? Usted le pasa el audio y él le dice qué fue lo que usted escribió. Entonces, muchas de estas cosas las podemos acceder en línea. Venga, a ver si tenemos un demo aquí de Automatic Audio Transcriptor. Este. Entonces, no sé cómo entrar acá. Pero ustedes pueden encontrar, hay servicios como Amazon que ofrecen algunas de estas cosas sin tanto complique, ¿listo? Entonces, estoy pensando no en el proyecto, de pronto sí, estoy pensando es en el espectro futuro para que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer con el audio. Entonces, si yo tengo grabaciones de audio, yo puedo estructurar esas grabaciones de audio utilizando estas herramientas. Y esas cosas, pues claro, tienen unas limitaciones, pero funcionan bastante bien. Por ejemplo, sitios donde yo las he visto funcionando bien es en la transcripción de los diagnósticos de los radiólogos. Entonces, hay una empresa aquí en Colombia que ofrece esos servicios y mientras el radiólogo va diciendo su diagnóstico, entonces se va transcribiendo automáticamente. Hay entidades acá que tienen los call centers y utilizan esta tecnología para poder, por ejemplo, redireccionar de manera automática ciertas peticiones. Entonces, esto antes era como ciencia ficción, pero muchas veces si uno sabe por dónde va el agua al molino, pues, digamos, puede encontrar servicios que no necesariamente son complejos, o por lo menos ya sabe que esta tecnología existe, puede asociarse o contratar a alguien o trabajar con alguien que sea capaz de manipularlo. Eso no es ciencia ficción y en este momento sí es viable implementar ese tipo de cosas. Eso es lo que les estoy diciendo. Volvemos al mismo punto. Esto lo que hace es traducir el audio a texto
Y una vez tengamos el texto, eso sí nos toca eh, volverlo a estructurar. Entonces son como dos pasos para poder hacer eso. ¿Listo? ¿Dónde uno puede encontrar esas fuentes de audio? Pues fuentes de audio hay muchísimas emisoras, todo el contenido en línea o en la radio tiene un montón de contenido en línea. Y esas son fuentes de datos no estructuradas, no tradicionales tampoco. Em, por ejemplo, solamente como información, el sistema judicial abrió una convocatoria para transcripción automática de audio. Hubo un escándalo esta semana porque los servicios de esos servicios están alojados en Estados Unidos y hay un problema de seguridad en los datos, una cosa ahí como bastante curiosa. Listo, entonces acá también tenemos una fuente no estructurada. Eh, estas páginas de acá, de pronto Daniel está por ahí, yo creo que lo alcancé a ver. Daniel, sí. Daniel Alejandro Pinzón está así. ¿Puede abrir el micrófono, Daniel? Sí, profe. ¿Cómo se ve esta fuente? Yo no la conozco bien, la que estábamos revisando. Transparencia por Colombia, ¿qué hay ahí? ¿Datos? ¿Te le eché una mirada? Sí. No, profe, yo le había enviado un correo Ujú, que no había podido entrar a clases antes, ujú. entonces no, la verdad no la he visto. Ah, pero este es Daniel Esteban Cifuentes, ¿cierto? Sí. No, yo soy Daniel Alejandro Pinzón. Ah, Daniel Alejandro Pinzón. Ah, bueno, listo, Daniel. No, no, no se asuste. Pero Daniel Esteban Cifuentes está por ahí. Creo que no. Entonces, bueno, entonces la idea es ver en estos qué tipos de datos dan, ¿no? Entonces, hay entidades como estas que dan los datos en crudo. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, le listan a uno los eventos relacionados con corrupción. Bueno, una lista y hay otra que da los datos así como agregados, como en los reportes de la Contraloría. Toca distinguir entre esas dos cosas. Bueno, aquí hay más reportes, repositorios de archivos, data no estructurada, revista semana. Cámara de Comercio de Bogotá. Se pueden encontrar algunas encuestas de percepción de cómo se perciben las cosas. Listo. Entonces, estas encuestas son bien valiosas. Por ejemplo, nosotros trabajamos también por información con una encuesta que se llama la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Y en Bogotá, ¿cómo vamos? Hay un ítem que tiene que ver con percepción de la seguridad. Pero hay más ítems en Bogotá, ¿cómo vamos? Y en Bogotá, ¿cómo vamos? Uno la puede bajar y puede analizarla. Entonces, ese tipo de encuestas son importantes. Ahí lo que hay son una data que se muestra sobre una población y pues que de alguna manera está reflejando lo que uno necesita. Tal vez lo importante acá es que ustedes logren distinguir entre dos cosas. Entre el reporte que hace, por ejemplo, la encuesta de la Cámara de Comercio y los datos que están por detrás para construir ese reporte. Encuestas como las de la Cámara de Comercio, uno puede bajarse la data resultado de las encuestas y puede jugar con esa data. No para los últimos años, sino para los años anteriores, y esa es la que uno en principio le gustaría utilizar para poder realizar los análisis. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? El tiempo, y tenemos este cielo que creo que pues me imagino que estará reportando, dice acá, trabajos y archivos relacionados con la corrupción, bla, bla, bla. Ok, listo. Entonces, Agencia Nacional de Infraestructura, aquí están, por ejemplo, está la estructura, esto estamos hablando acá de qué problema era. Corrupción en obras públicas, claro. La Agencia Nacional de Infraestructura tiene en algún lado la lista de los contratistas, la lista de los contratos activos, todas esas cosas están ahí y eventualmente nos pueden servir como fuentes de datos. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? RCN, la Razón Pública, Transparencia por Colombia, reportes, más reportes, la OCDE. Estos son también reportes. Venga, miramos acá que yo había visto unos que eran de los últimos, para no extenderme tanto acá. Estos son de delitos informáticos. No era este. Datos abiertos. Ah, bueno, las mismas fuentes de datos abiertos. Digamos que, por ejemplo, en este lo propone Santiago, este inventario de datos. Y este inventario de datos, digamos que en la práctica, lo voy a decir así, puede ser un poco más útil a corto plazo. ¿Por qué? Porque él buscó en datos abiertos y localizó un conjunto de bases de datos, o sea, un conjunto de hojitas de Excel, que ya puede bajar y con eso empezar a trabajar. Yo le recomendaría que
nos moviéramos también, o que complementáramos nuestros inventarios de datos con datos que podamos sacar de estas fuentes. Entonces, en datos abiertos hay algunas no, hay bastantes fuentes que pueden ser interesantes para nosotros. ¿Listo? Entonces, que nos quedan 4 minutos, pero ¿cuál era la intención de esto? Primero, darles el feedback. Yo les dejo el video para que lo puedan ver, porque yo sé que no llegó todo el mundo al inicio y algunos no están acá, pero por lo menos para que no nos perdamos, es tener era tener el feedback. Pero más que el feedback, ahora la tarea va a ser acceder a las fuentes, completar esto, primero que todo con lo que dijimos hoy, y tratar de acceder a las fuentes que sean públicas y construir un repositorio de datos. Si estuviéramos en una empresa, pues eso lo llamaríamos un laguito de datos, un data lake, y en un data lake, pues piensen ustedes como un espacio en un repositorio donde ustedes pueden meter todos los datos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes, por ejemplo, bajen estas fuentes de datos que están acá, eh, los metan y aparte de eso construyan algo que se llama el diccionario de datos. Aquí esto no se llama diccionario de datos, este se llama el inventario de datos, que es diferente del inventario de fuentes de datos. El diccionario de datos es la tablita que nos dice cómo es la estructura de los datos. Entonces, atentos acá porque ese es el siguiente entregable. Eh, para cada uno de estos datos nosotros vamos a tener una estructura particular. Entonces, veamos este conjunto de datos. Fuentes educativas. Vamos, fuentes educativas. Listo, entonces no es solo bajar los datos y meterlos a una carpetica, eso es parte de lo que hay que hacer, sino hay que bajar los datos, meterlos a una carpetica y aparte de eso, estructurar también en una hojita de Excel cuáles son los campos correspondientes a los datos que yo estoy bajando. Esto de acá se llama el diccionario de datos y me dice cuál es la estructura de mis datos. Entonces los datos, desde nuestra perspectiva, son dos cosas. Un montonón de numeritos o de textos que describen algún fenómeno y una descripción de cómo se estructuran esos datos. ¿Listo? Entonces alguien me dirá, profe, pero ¿cómo estructura una noticia? Ah, bueno, una noticia es data no estructurada. Precisamente no tiene asociada una estructura tan particular como esta. No obstante, hay cosas como el año, hay cosas como el autor, hay otras cosas que se llama la metadata que le ayudan a uno a aterrizar mejor las fuentes de datos. ¿Listo? Entonces la siguiente tarea para los que están viendo esto, para ustedes, es eh, una vez hayan complementado sus fuentes de datos, ojalá con data estructurada, por ejemplo, de datos abiertos, uno puede entrar a preguntarse, o de otras fuentes, uno puede entrar, o uno debe entrar, primero a bajar los datos, en este momento sí es importante que los bajemos y veamos si ya están, si los podemos acceder o no. Y después nos construimos una hojita de Excel, yo les voy a dejar como de nuevo las indicaciones, para que hagamos el diccionario de datos. El diccionario de datos es, de nuevo, es esto de acá. Esta fuente de acá que nos había puesto el compañero. Delitos informáticos en entorno a nuestro. Dataset de los municipios e instituciones educativas. Ah, ese es un dataset. Listo, con ese dataset tiene esta estructura. ¿Para qué me sirve la estructura? Me sirve pues para saber con qué datos estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la meta de la siguiente semana? Ya que algunos de ustedes vengan con unos lagos de datos, es decir, con unas carpeticas, junto con una hojita de Excel donde diga, mire, este conjunto de datos tiene esta estructura y me dice esto sobre el problema. Este otro tiene esta estructura y me dice esto sobre el problema. Entonces, yo voy a construir un ejercicio de simulación para la siguiente clase con algunos datos bajados de datos abiertos en un problema que estoy ya pensando y les voy a mostrar de manera sencilla cómo se puede empezar cómo ya le podemos empezar a meter mano a los datos para ver si podemos empezar a aterrizar una respuesta a la pregunta que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ahí sí hay. ¿Cuál es la idea en estos momentos de efervescencia y calor? Eh, pues yo creo que no hay, o sea, lo voy a decir sin esto.